Le doy la bienvenida a este sexto video del curso de la investigación preparatoria en el Código Procesal Penal Federal. En esta oportunidad vamos a desarrollar cómo se realiza esta audiencia de control de la acusación, el instituto más importante de la investigación penal preparatoria. Como hemos visto, una vez que se formalizó la investigación, el equivalente a la vieja indagatoria, la IPP se cierra o con sobreseimiento o con acusación. Cuando se procura la acusación, debe existir una sustanciación previa y tras esa sustanciación previa se realiza esta audiencia de control de la acusación. Audiencia que tiene dos fases. En la primera se plantean cuestiones preliminares y en la segunda hay una primera etapa de verificación de la acusación y una segunda etapa de preparación del juicio. Esta última la vamos a dejar para el video que sigue. Vamos a considerar en esta oportunidad tanto las cuestiones preliminares como la de verificación de la acusación, siendo que esta última mayormente se da dentro de las cuestiones preliminares. Sobre estas cuestiones preliminares, la Cámara Federal de Casación Penal, a través del voto de la jueza Ángela Ledesma en este caso, sostuvo que en el sistema adversarial son las partes quienes están facultadas para introducir los planteos preliminares que son propios de esta primera etapa de la audiencia. De modo tal, señala que mal puede colegirse del artículo 6 que exista una obligación del juez de consultar al imputado sobre todas las excepciones y planteos preliminares posibles. Sigue diciendo que ese proceder, obligar al juez a que haga esta consulta, implicaría romper la lógica del proceso adversarial de partes, en el cual son los litigantes quienes tienen a su cargo realizar un análisis estratégico del caso con una fuerte preparación previa a la audiencia, de modo tal de articular las discusiones, planteos y excepciones que consideren pertinentes, además en el momento procesal oportuno. Dicho esto, el artículo 279 va a señalar cuáles son las cuestiones preliminares susceptibles de ser articuladas en esta audiencia, en esta primera fase. Así dice el artículo que como cuestión preliminar el acusado y su defensa podrán objetar la acusación o la demanda civil señalando defectos formales. El inciso B les permite oponer excepciones procesales, el inciso C instar el sobreseimiento, el inciso D proponer salidas alternativas como la reparación, la conciliación o la suspensión del juicio a prueba o un procedimiento simplificado como el procedimiento abreviado. El inciso E le permite solicitar que se unifiquen los hechos objeto de las actuaciones cuando la diversidad de enfoques o las circunstancias estén perjudicando a la defensa. El inciso F le permite plantear unión o separación de juicios. Y por último, el inciso G alude a la contestación de la demanda civil en esta fase preliminar. Sin embargo, sobre esta última cuestión hay una colisión normativa, porque el artículo 104 señala que la contestación de la demanda debe efectuarse en la sustanciación previa, que es lo que vimos en el video anterior. De modo tal que sobre esta colisión normativa hay que definirse, y por ejemplo, Daray y Maximiliano Jaraverdián le dan prevalencia al artículo 104 por sobre este 279 inciso G, lo que yo también considero como acertado. En cuanto a el momento en que deben ser propuestas y resueltas estas cuestiones, Luis Camada va a decir que deben ser después de las otras. Por un lado, después de solicitar la unificación de los hechos objeto de las actuaciones o de solicitar la unión o separación de juicios, porque recién allí vamos a conocer cuál es el alcance de este juicio que se propone. Y después de las primeras tres, porque considera que esta acusación tiene que ser sometida a la crítica pertinente y, bueno, sobrevivir con éxito. Y entonces recién allí entiende que pueden darse o estas salidas alternativas o elegir esta idea del procedimiento abreviado. Bueno, yo no tengo tan claro que esto sea así, pero es una propuesta que nos hace Luis Camada. Por otro lado, vamos a ir desmenuzando cada una de las cuestiones preliminares. La primera de ellas, como vimos, es objetar la acusación
o la demanda civil señalando defectos formales. Y aquí aparece esta idea de defectos formales, con lo cual, respecto de la acusación, sería cuestionar, por ejemplo, que no estén satisfechos algunos de los requisitos de la acusación, que como vimos en el video de acusación, están enunciadas en el artículo 274. La pregunta que cabe hacerse es si también se pueden plantear defectos sustanciales en esta acusación, no cuestiones procesales, sino directamente aspectos de fondo. Incluso ampliando esto, aparecen dentro de esos defectos sustanciales, algunos como estos, por ejemplo, como señala Leticia Lorenzo, que haya varios imputados, pero sin que se esté precisando el rol que cada uno cumplió en el hecho. Esto lo vamos a ver en este mismo video en profundidad más adelante. Lo cierto es que estos defectos pueden ser subsanables, y si eso es así, pueden ser subsanados en la propia audiencia, o pueden resultar insubsanables, lo cual daría lugar a una nulidad. Y en ese caso, bueno, habrá un planteo de la defensa de invalidez. El tema es que estos defectos formales, tanto los subsanables como los insubsanables, podrían ser declarados de oficio por el juez, así lo considera Roberto Daray, aunque de modo excepcional. Con esta idea de la excepcionalidad de que sea de oficio, coinciden también Juan Pablo Valderrama y Leticia Lorenzo con una advertencia, porque señalan que debe el juez analizar si la defensa no lo ha planteado por una cuestión estratégica, y entonces si esto fue así, deduce el juez que fue así, debería abstenerse. Y lo que también deberá considerar en este caso el juez, según señalan, es ver si no hay un defecto en la defensa, si no hay ausencia de defensa eficaz. Y en ese caso, de oficio deberían remover a su defensor y proponer que designe o uno nuevo o designar uno de oficio. Ahora, cuando el defecto es insubsanable y procede la nulidad, hay distintas opiniones respecto de cuáles son las consecuencias. Por ejemplo, para Valderrama y Lorenzo entienden que procede directamente el sobreseimiento. En cambio, por ejemplo, para Daray, la del Ministerio Público Fiscal siempre es renovable por ser un sujeto esencial, y la que sí no será renovable, y si no hubiese un fiscal que esté empujando, debería caer, es la de la querella. La querella ya no podría volver a acusar porque regiría el desistimiento tácito del artículo 86, inciso B. Bueno, como vemos, la doctrina le asigna distintas consecuencias a la nulidad de la acusación. Vamos a pasar a las excepciones del inciso B. Le permite este artículo 79 oponer estas excepciones, que son las excepciones procesales previstas en el artículo 37. El inciso A, falta de jurisdicción o de competencia. El inciso B, falta de acción, porque ésta no pudo promoverse, no fue iniciada legalmente o no puede proseguirse. Y el inciso C, la extinción de la acción penal o de la acción civil. A este concepto de oponer excepciones, considerando que también se pueden oponer por defectos sustanciales, Valderrama y Lorenzo le dan un alcance muy amplio. Y entonces a este término excepciones consideran que incluye la posibilidad amplia de cuestionar la suficiencia de la teoría del caso de la acusación, tanto en lo fáctico, lo jurídico y lo probatorio, los tres niveles de la teoría del caso. Y así, por ejemplo, señalan que se puede plantear que en el debate la acusación no logrará alcanzar a hacer rendir la prueba con posibilidades reales de obtener condena. Un tema de debilidad de la teoría del caso de la acusación.
Por otro lado, aparece el inciso C, que nos permite instar el sobreseimiento. Al respecto, Jaraverdián, citando a un trabajo de Binder de la década del 90, va a marcar que lo único que se puede discutir es la causa probable y lo que va a proceder es el sobreseimiento cuando notoriamente no haya causa probable para la acusación presentada. Bueno, en los códigos tradicionales teníamos la excepción de falta de acción por inexistencia manifiesta de delito, que tenía que ser una inexistencia de delito manifiesta. Sería algo equivalente, pero mucho más avanzado en el proceso, porque ya estaríamos en esta etapa de acusación. Por el otro lado, la otra opción donde se puede proponer el sobreseimiento según Jaraverdián es que haya problemas de legalidad o de invalidez, exclusiones probatorias, prueba ilegítima, una nulidad, por ejemplo, la nulidad de la detención, la nulidad de la requisa, sin que haya ninguna de las excepciones a la doctrina del fruto del árbol envenenado. Por otra parte, aparece Romero Villanueva y La Rosa, que consideran que el sobreseimiento puede ser pedido cuando a criterio de la defensa no hay probabilidad, sino directamente certeza negativa, que es el término que habilita un sobreseimiento incluso en el Código Lebene. También señalan que la otra posibilidad es cuando hay duda insuperable, pero allí lo condicionan considerando que tiene que estar cumplido el término para la investigación. En fin, Romero Villanueva y La Rosa le restan un poco de amplitud a esto de instar el sobreseimiento que en cierta medida es bastante difícil de que el juez lo acepte, porque hay una acusación y una teoría del caso de la fiscalía y de la querella posiblemente que es difícil dimensionar allí en esta audiencia si realmente es tan débil la teoría del caso. Pero por supuesto que puede suceder que quede en evidencia y así debe ser resuelto. Incluso, como vamos a ver, pueden aparecer con el control sustancial cuestiones que advierte el juez y que ninguna de las partes había advertido que lleven a este sobreseimiento. Vamos a seguir con el inciso E, que le permite solicitar que se unifiquen los hechos objeto de las acusaciones cuando la diversidad de enfoques o circunstancias perjudiquen a la defensa. Este es un instituto novedoso respecto del Código Lebene. Junto con este otro instituto que también es novedoso respecto al Código Lebene, que como vimos en el video de sustanciación, les permite a la querella adherir a la acusación fiscal. Estos dos institutos, que son novedosos como digo, protegen contra la doble acusación. Evitan que haya dos contra uno, en definitiva, porque por lo menos la acusación es o una sola si la querella adhiere, o a través de este mecanismo de unificación de los hechos, hay una única estrategia de defensa y no hay dos teorías del caso de la acusación. Lo que no marca el código es cuál es el procedimiento a través de que se hará esta unificación. Pero es un buen instituto desde esa perspectiva que evita esta dificultad para el ejercicio del derecho de defensa. Por el otro lado aparece, bueno, allí la defensa tiene la carga de probar el modo en que es perjudicada y entonces para que se haga lugar a esta unificación de los hechos. Por otra parte aparece en el inciso F esta posibilidad de plantear la unión o separación de juicios. Esto es según el procedimiento del artículo 51, y allí los motivos será según convengan por la naturaleza de los casos, para evitar o el retardo procesal o para facilitar el ejercicio de la defensa. Serían las dos líneas argumentales que pueden utilizarse para que se haga lugar a este planteo de unión o de separación de juicios. Y nos queda ver los supuestos del inciso D, las salidas alternativas o el procedimiento abreviado. Y en este sentido aparece dentro del primer caso
la posibilidad de proponer reparación. Y aquí se da la misma problemática que vimos en el pedido de sobreseimiento, cuando se pide el sobreseimiento como causal del sobreseimiento, que también prevé el 269 inciso G, la reparación. Y allí volvemos a plantear el mismo interrogante, si este se trata de un instituto de consenso entre partes, víctima e imputado, con lo cual será una suerte de conciliación o acuerdo conciliatorio con reparación incluida, o si puede ser ejercido unilateralmente por el imputado. Y en ese caso, además, tendríamos que ver qué delitos son los reparables, porque si esto es solo una conciliación, el 34 marca cuáles son los casos. Ahora, si como propone Pastor, esto es un instituto que puede ser ejercido de manera unilateral, bueno, no está previsto en la lógica del 30, 31 y siguientes esa reparación y qué supuestos quedarían abarcados. En otro sentido aparece esta idea de la conciliación, que supone un acuerdo entre imputado y víctima, que requiere consentimiento fiscal, y ese consentimiento fiscal hoy además fue exigido como directriz desde la cabeza del Ministerio Público Fiscal Federal con esta resolución PGN 92/2023, y en el canal van a encontrar una serie donde está analizada toda esta resolución que marca además distintas líneas político-criminales de persecución para que los fiscales tengamos líneas de acción respecto de dar el consentimiento y en qué casos no y en qué oportunidad procesal. Finalmente, esta conciliación requiere, por supuesto, la homologación judicial, por eso hay que presentarla en esta audiencia y tiene que haber, bueno, acuerdo fiscal y esa homologación judicial, homologación que supone que es una manifestación de principio de oportunidad, con oportunidad legal, esto es, la ley establece los requisitos y entonces el juez tiene que verificar que esto esté cumplido. Esta audiencia entonces se transforma en una audiencia de consenso donde las partes tienen la misma estrategia y lo que tienen que hacer es convencer al juez que el caso es de aquellos que debe homologar por ser una solución legalmente compatible. Después aparece la suspensión del juicio a prueba, con la misma lógica. En este caso, la normativa impone el acuerdo entre imputado y Ministerio Público, como lo hace el Código Penal. Sí permite, obviamente, la intervención de la víctima y también va a requerir esta homologación judicial. Aquí lo que tenemos, entonces, es, bueno, la actuación de un juez con carácter conciliador, y en esto el juez, como vimos en el video anterior, tiene que ser proactivo, y si considera que la paz social y la armonía entre las partes puede obtenerse a través de algunas de estas salidas alternativas, podría interrogar a las partes si no han llegado a ninguno de estos acuerdos, e incluso puede haber hasta suspensiones de estas audiencias, cuartos intermedios, para que las partes lo logren. La idea es evitar, en la medida de que los casos así lo habiliten, juicios innecesarios. Finalmente aparece la aplicación del procedimiento de juicio abreviado, que puede ser que ante, bueno, lo que la defensa analiza de estas acusaciones o la acusación de la fiscalía, bueno, la persuada a la defensa de que es conveniente un procedimiento simplificado y entonces se proponga allí y también se resuelva de esa manera. Vamos a ver que con estas cuestiones termina esta primera fase. El 279 infine va a decir que el juez tiene que resolver fundadamente todas las cuestiones en el orden que le fueron planteadas. Y terminada esta primera fase, ingresamos a la segunda fase de la audiencia. Por supuesto que puede ser que no lleguemos hasta entonces, porque puede ser que haya que suspenderla, porque haya habido impugnaciones respecto a algunas de estas cuestiones preliminares, y deben ser resueltas. Y deben ser resueltas por otro juez de la Cámara de Apelaciones, como juez de revisión. Y allí se ve que hay horizontalidad, un juez de acusación
un juez de la misma Cámara como juez de la audiencia de control de la acusación resuelve y un par revisa lo que ha decidido. Ahora, iniciada esta segunda fase, como vimos, tiene dos etapas. Una primera de verificación de la acusación y una segunda de preparación del juicio. En la de preparación del juicio se va a hacer la admisibilidad o inadmisibilidad de la prueba que las partes proponen. Y esta está bien visibilizada en el 279. De hecho, el 279 dice, resueltas las cuestiones preliminares, cada parte ofrecerá su prueba para las dos etapas de juicio. Para el juicio de culpabilidad y la cesura de juicio, que es de determinación de la pena. Ahora, la primera de las fases, sobre esta vamos a ver el video que sigue, el siguiente video. Sobre la primera, la verificación de la acusación, que es la que nos vamos a concentrar, y esta está invisibilizada en el texto del 279. Y esta verificación de la acusación en rigor suele hacerse en la primera fase dentro del marco de las cuestiones preliminares. Como vimos, el artículo 279, inciso A, habla de objeciones de la acusación por defectos formales. Y como también anticipamos, hablar solo de defectos formales habilita que discutamos qué tipo de control procede, si solo un control formal o también un control sustancial. Y ese control solo formal supondría verificar si están cumplidos los requisitos legales de la acusación. Esa es la posición de Hauchen y Rubenchaya. En cambio, la idea del control sustancial o material es la que nos proponen González Postigo, Valderrama Lorenzo y Rosas Cona, que es la que creo que es pertinente y supone evaluar si la investigación preparatoria presenta materialmente elementos para ir a juicio. La limitación al control formal es que quedaría restringida a esto, ver si los requisitos legales de la acusación están cumplidos, es la que eligió la legislación chilena. Pero tiene su explicación. El tránsito que hace del 2000, la legislación chilena y la fuerza que tuvo como política de Estado para garantizar Estado de Derecho, implicaba abandonar al viejo juez de instrucción. En Chile, de hecho, no había fiscales en la instrucción, de modo tal que el juez instruía y después él elevaba a juicio. Y lo que se quería era romper con esa idea del juez de instrucción, que no tuviera más poder. Y entonces, dar este control solo formal al juez evitaba que, por un lado, se anticipara el juicio, porque si uno va al control sustancial, puede estar metiéndose en alguna cuestión que sería desde una perspectiva propia del juicio. Y por el otro lado, justamente, que los jueces no se intromitieran en las facultades de persecución del Ministerio Público Fiscal, con una división muy fuerte entre función jurisdiccional y requirente, sin medias tintas, o bueno, sin dar esa sensación de que el juez tenía todavía este poder como rémora del viejo juez de instrucción. Ahora, a este control formal, por ejemplo, Rosas Cona le va a sumar, dentro de este control material o sustancial, dos niveles de análisis. Por un lado, este control sustancial puede llevar al control de la correlación entre el hecho y la norma penal. De modo tal que el juez, en este control sustancial, puede considerar que hay que sobreseer porque el hecho no existió, es difícil que esto suceda. El hecho es atípico, allí sí es más probable. Existe una causa de justificación, existe una causa de inculpabilidad, existe una excusa absolutoria o se haya extinguido la acción penal. Todas estas cuestiones para Ascona son susceptibles de ser analizadas como control sustancial en esta lógica de control de correlación entre hecho y norma penal.
A su vez, habla también del control de la suficiencia probatoria como un otro nivel de análisis, verificando que la evidencia que está descrita por los acusadores pueda alcanzar rendimiento en términos de valoración de la prueba con posibilidades reales de obtener sentencia condenatoria. Bueno, por ahí es muy exigente esto de posibilidades reales, ¿no? En todo caso, el que presenta la acusación tendría que verificar esto y el juez no meterse con esto. Pero bueno, es una posición, la de Ascona, de hasta dónde llegaría el control de la suficiencia probatoria. Y ese control sustancial que creo que hay que hacer, aunque un poco más prudentemente que el que nos propone Ascona, también lo va a sostener Leonel González Postigo, citando trabajos de Binder y propios trabajos de él de año 1996, en un trabajo más actual, que es la etapa intermedia del saneamiento formal del control sustancial de la acusación, que es del 2018, donde habla de controlar la seriedad de las acusaciones presentadas por los fiscales, evitando que las acusaciones infundadas lleguen a juicio. Y como ya vimos, Juan Pablo Valderrama y Leticia Lorenzo, en las cuestiones preliminares y con un alcance amplio del concepto de excepciones, habilitan hasta que incluso el juez pueda actuar de oficio, aunque con ciertas prevenciones. Por un lado, ver que no haya una decisión estratégica de la defensa de no articular esas cuestiones, y por el otro lado, verificar de que esté bien defendido el imputado, porque si no hay defensa eficaz, deberá ser removido el defensor que hasta entonces lo asiste. Dentro de esta lógica del control sustancial, en el libro que publica Mariano Boriski y Catalano, jueza de la Cámara Federal de Salta, se expiden a favor de la sustancialidad del control y lo hacen en referencia a que hay facultades del sobreseimiento que la ley le reconoce al juez. Pero de corrido señalan que no debe, sin embargo, decidir de oficio. Y entonces aquí tenemos, bueno, posiciones encontradas. Para Valderrama y Lorenzo sí, para Boriski y Catalano no, pero los dos admiten control sustancial. Bueno, esto lo que muestra es que todavía estamos con muchas discusiones latentes y habrá que ver cómo evolucionan las soluciones que jurisprudencia y doctrina le terminan dando a estas problemáticas. Hasta aquí hemos llegado con este video. En el próximo vamos a ir a la segunda fase, en la segunda etapa, que es la de preparación de juicio, con la admisibilidad e inadmisibilidad de las pruebas. Los espero en ese video. Muchas gracias.